Muy buenas amigos. Bueno, pues llevo unos días conectado a esta plataforma. Me la han presentado, bueno, pues unos buenos amigos relacionados con las criptos. Y bueno, pues quería hacer un pequeño repaso de la plataforma. La verdad es que está bastante interesante. Esta plataforma realmente es una especie de trading social. Hay plataformas similares, pero creo que tiene algunos detallitos que, bueno, pues se salen un poco y sobre todo, bueno, pues permite entrar con bastante poco dinero, no necesitas mucho dinero. Sí que necesitas hacer KIC, sí o sí, ¿de acuerdo? Eso hay que tenerlo en cuenta, así que, bueno, pues si queréis entrar tenéis que pasar un KIC. Eso para los que no os gusta mucho el tema del KIC, que lo tengáis en cuenta, ¿de acuerdo? Como veis, bueno, pues aquí está mi dashboard, aquí está mi perfil. Llevo muy poquito registrado, ¿de acuerdo? Y bueno, pues vamos a echarle un vistacito para que veáis cómo funciona. Aquí tenéis en Discover, por ejemplo, podéis ver los productos que está utilizando la gente. Aquí tenéis los más vendidos. Por ejemplo, hay un index, un blockchain index, que ahora mismo en 7 días ha bajado un 0,51, pero que si entramos, pues seguramente vamos a poder ver, bueno, este la verdad es que no está muy bien, pero mirad, retorno en un mes ha sido del 18%, en un año del 15%, ¿vale? No está nada mal, un 18% en un mes, la verdad es que está muy bien. Sí es cierto que vamos a ver que la gráfica ahora se está, bueno, pues ajustando un poco, hay ajustes por ahí porque no es el primero que veo hoy que también está retrocediendo, ¿de acuerdo? Bajando, pero bueno, pues como veis aquí podéis ver tanto la gráfica de los tokens que llevan y con respecto al euro BTC, por ejemplo, cómo va funcionando. Aquí podéis ver la estructura, por ejemplo, pues ellos están invirtiendo en Bitcoin, están invirtiendo en Ethereum, luego en Binance, en Solana, en Cardano y en Terra, ¿vale? Y hasta 29 tokens o criptomonedas más. Esto lo pueden ir ajustando ellos cada cierto tiempo. Nosotros podemos copiarlos y ellos se llevan un porcentaje, por ejemplo, aquí tenéis el 3%, ¿vale? Para que veáis también un poco cómo funciona. Vamos a ver otro, si queréis. Mirad, este, por ejemplo, va ganando en estos últimos 7 días. A ver qué tal se le va dando. Bueno, este, pues mirad, tiene un retorno en un mes un poquito menos que el otro, del 16, pero el anual es mucho mejor que el otro, ¿de acuerdo? Es decir, este en el tiempo se está aportando mejor. Si os fijáis, todos tienen esta curva, la mayoría tienen esta curva, ¿vale? De retroceso. Muchos han pasado por esta también, como habéis visto, muchos se parecen. Y bueno, esto también lo que nos dice es que si tuviésemos, por ejemplo, solo Bitcoin, pues estaríamos aquí, ¿vale? Si empezamos en esta fecha, estaríamos perdiendo ahora mismo un 3,75, pero gracias a esta estrategia, ¿vale? Pues estaríamos ganando un 3,62. Aquí también podéis ver, bueno, pues aquí ellos cobran menos de copy fee, ¿vale? Pero bueno, luego tienen otro tipo de comisiones. Esto hay que tenerlo en cuenta. Ellos también tienen un apartado aquí donde van informando, son noticias que van publicando. Creo que podíamos ver también cuánta gente los copiaba. No sé si está aquí. Vamos a ver. El máximo drop down, que eso es importante verlo, un 9 no está mal, pero es altillo, pero no está mal. Ellos, por ejemplo, apuestan más por Cosmos, ¿vale? Fijaos que tienen casi un 20% en Cosmos y solo un 10% en Bitcoin. Quería enseñaros una estrategia de nuestros amigos, como ya os he comentado, que se llama To The Moon. ¿De acuerdo? Tienen varias, tienen Meta, To The Moon y Solid.
esta es To The Moon y bueno, como veis, la curva casi todos han pasado por esa curva. ¿Esto qué quiere decir? Que cualquier estrategia que sigamos puede bajar, puede subir y como veis aquí, bueno, pues hay veces que entramos en pérdida. Pero mirad, el 1 de abril se entró en una pérdida del 4,6, pero estamos hoy a 4 de abril y ya estamos por encima del 2,78. Lleva muy poquito tiempo y bueno, pues como podéis ver aquí, en 7 días eh, tienen ya un 2,31. Eh, la estrategia parece que está funcionando bastante bien. Fijaos que también tienen Cosmos, tienen Phantom. Aquí, por ejemplo, pues no están tocando nada de Bitcoin, por lo menos en las primeras posiciones. ¿De acuerdo? Fijaos, ahí lo tenéis. Y la verdad es que, bueno, pues se puede copiar. Yo, por ejemplo, como estoy ahora mismo dentro, podría copiar la estrategia. No puedo hacerlo porque no puedo ahora mismo, no he verificado y no he podido ingresar todavía ningún dinero. Así que no puedo hacerlo. Aquí tenéis el tema de las estrategias. Bueno, pues mirad todas las que hay muchísimas. ¿Vale? Podéis copiarla, podéis echarle un vistazo a cada una de ellas. Aquí tenéis el tema de las criptomonedas, un poco como, bueno, pues cómo están funcionando en los últimos días. Aquí tenéis cómo va ganando Economy, ¿de acuerdo? Fijaos que el proyecto está a tope, la verdad. Está creciendo muy, muy, muy bien. ¿Vale? Mirad que aquí, por ejemplo, podemos invertir con ellos a través de stablecoin, ¿de acuerdo? El mínimo son solo $15. La verdad es que está muy bien. Cualquiera puede empezar a trabajar con ellos y la verdad es que, bueno, pues desde $15 yo creo que cualquiera puede invertir para probar. Aquí podemos hacer transferencias tanto de dinero como de criptomonedas. Podemos crear tarjetas de regalo, automatizar el trading. Hay un apartado de referidos, os pasaré mi código por si queréis utilizarlo, ¿vale? Y podemos crear nuestras propias estrategias. Y si también podemos crear esa estrategia, podemos poner una comisión y cualquiera que la copie, nosotros nos llevaremos una comisión en función de lo que vaya generando esa persona gracias a copiar nuestra estrategia, ¿de acuerdo? Así que bueno, la verdad es que está bastante bien. Luego tenemos aquí, bueno, ya os decía que es una especie de red social también, porque aquí cualquiera puede publicar y la verdad es que también te puedes enterar de gente que realmente están haciendo trading, pues os podéis enterar de mucha información en primera persona. Esto, por ejemplo, se publicó tan solo hace 13 minutos. ¿Vale? Aquí tenéis más información, aquí tenéis más noticias, hace 2 horas sobre criptomonedas. Bueno, pues vais viendo un poco cómo va funcionando y la verdad es que yo creo que está muy interesante, no solo por copiar alguna estrategia y bueno, pues aumentar nuestra cartera, sino también para tener, bueno, pues una fuente más de información donde consultar, de acuerdo, por si, bueno, pues si nosotros nos queremos también aventurar a crear nuestra estrategia o a hacer trading, ¿no? Que no tiene por qué ser aquí, ¿de acuerdo? Y aparte de eso, hay un apartado aquí que es el tema de los NFT, que creo que ha terminado ¿vale? Mirad, estos NFT, la verdad es que están chulos, lo que son los diseños, bastante caros para mi gusto, ¿vale? Pero bueno, eso ya depende también de la colección y de la gente que haya apostado. Bueno, aquí veis algunos, porque esto también es la gente que pide por pedir $5.000, pero ya aquí hay a 900, a 800, a 450, 300. Bueno, pues ahí tenéis. NFTs están bastante chulos, la verdad. Por lo menos son diseños originales que se escapan un poco de todo lo que hemos visto hasta ahora.
que es bastante ya con el tema de NFT, pero bueno, aquí tenéis los mínimos, $200 por un NFT. Y nada más, también ya os digo que estoy descubriendo la plataforma, todavía no me he metido a fondo. Voy a intentar hacer el KIC, me cuesta un poco, pero creo que acabaré haciéndolo para, bueno, pues entrar, aunque sea con una pequeña cantidad y copiar una o dos estrategias y ver qué tal funciona la plataforma y también así tener más información para compartirla con vosotros. Nada más, espero que os haya gustado el vídeo y nos vemos en el próximo. Chao.